un desayuno tecnológico más que está realizando el IUDPT. Estamos acá, vamos a darle la bienvenida y las gracias por venir al señor Guillermo Gómez Galicia, presidente de CADIME y de la Fundación DPT, al señor Roberto Rapela, presidente de la Cámara de Bioinsumos, a Mariano Álvarez, nuestro rector, que también está acá, a todos los que vinieron a participar, desde ya muchas gracias. Y bueno, la charla de hoy va a ser sobre un tema muy importante para la industria, que es los bioinoculantes. La doctora Alicia Godeas. Vení, Alicia, dale, vení. La doctora Alicia Godeas nos va a contar qué son, cuáles son los problemas que resuelven estos bioinoculantes y qué se está realizando en este momento sobre este tema, cuáles son los problemas que resuelven. Al menos dos. Al menos dos de tantos. De todos los que tenemos, al menos dos. Uno, que es la producción de alimentos, y la otra, que es la bioremediación de suelos. ¿Sí? Como una herramienta, como una herramienta más para poder llevar esto adelante. Porque una cosa, al querer producir más alimentos, producimos más contaminantes que después hay que sacar del lugar donde se producen. A mí me gusta en lo que trabajo, no sé si se nota. Y los microorganismos nos ayudan un montón para hacer eso. Así que voy a ver si, no sé si de acá o de los que algunos me escuchan, se viene a trabajar en el mismo tema. Dale. Les cuento un poquito sobre la doctora Godeas. Ella es investigadora principal investigadora superior del CONICET, es profesora consulta en la UBA, ha dirigido tesis, realizado muchos proyectos de investigación y publicado obviamente muchos artículos en revistas internacionales. Así que bueno, ahora las dejo con ella para que les cuente sobre los bioinoculantes. Bueno, gracias. Gracias por haberme invitado a transmitirle un poco de lo que hacemos nosotros. Le agradezco al rector y a la vicerrectora esta charla y el contacto con ustedes. A mí lo que hago me gusta y creo que lo hago más o menos bien. Por lo menos así dicen los evaluadores. La idea de hoy es hablar un poco de los inoculantes. Yo toda mi vida trabajé con microorganismos. Toda mi vida científica la realicé con microorganismos. Tengo trabajos, empecé a hacer trabajos paralelos, como son atender mi casa y todo lo demás, pero mi vida científica la realicé siempre trabajando en microorganismos. Y básicamente yo siempre trabajé con hongos. No sé si porque me gustaban los hongos o porque era la oportunidad que se me dio. Y bueno, y ahora, hace unos, ¿cuántos? 20 años, estamos trabajando con la parte aplicada de los hongos. Al principio, como todo, hay que aprender a trabajar con los microorganismos y después recién aplicarlos. Si ustedes empiezan al revés, hacen una cantidad de zafarranchos y pierden un montón de plata porque no saben cómo manejarlos. Bueno, entonces ahora vamos a ver si no se me traba todo esto y vamos con los bioinoculantes. Entonces, en esta charlita así informal, porque yo no tengo mucha formalidad, les voy a comentar para qué se pueden usar estos microorganismos, transformándolos en bioinoculantes que después se pueden aplicar a distintas cosas. No, ya está, ya empezamos todo mal. Ahí está. Vamos a tratar de resolver a través de los microorganismos, que es lo que le digo siempre a los alumnos, dos problemas. El primero es darle de comer a esta población mundial que va creciendo desde, a ver, creo que este era, sí, fenomenal, pero hice mal, espera. Vamos. Ya está, ahora saco patente y listo. Que fue creciendo y ahora estamos creciendo exponencialmente y esperando a
a este 9 que aterroriza a todos, para los 9 billones de personas, para el 2050. Sí, para el 2050. Todo esto se debió, en parte, se debió a aprender a manejar los microorganismos. Llegamos a tanta gente en el mundo. Llegamos porque hicimos la Revolución Verde, dije, yo no hice nada. Y se hizo la Revolución Verde a través de aprender a manejar microorganismos. Todo se produce más. Primero se ponían cosas químicas solamente y después microorganismos, cuando se emprendió a atender. Y el otro paso importante por la que la población creció también se lo debemos a los microorganismos. Acá tenemos los antibióticos, que nos permitieron vivir más tiempo. Si no, yo acá no estaría una como aquella de allá, que es chiquita. Yo ya no estaría más acá. O sea que los antibióticos nos salvó la vida un montón y por eso llegamos a ser tantos. Entonces, esta población que tiene... ¿Qué me va a caminar? Allá. Ese mundo con tanta gente va a necesitar más alimentos y por lo tanto va a producir más contaminación. Si nosotros vemos lo que nos espera como América Latina, es que en el 2030, estamos sacando más, a 6 años, a 7 años, tenemos 67 millones de personas que van a tener hambre. Y también en América Latina, en el sur, y ya que somos parte del hemisferio sur, vamos a tener la parte de contaminación más importante. Charlando con esto, empezamos a armar en el laboratorio, tenemos dos líneas de investigación justamente. Uno que va hacia el uso de los inoculantes para aumentar los rindes de las cosechas, y el otro que es para que esa contaminación, que es cada vez más brutal, y que por suerte los jóvenes se están tomando bastante... los jóvenes están tomando bastante conciencia que la contaminación hay que evitarla, y una vez que está hecha, tratar de remediar la macabra que se mandó una industria para poder descontaminar algo como puede ser el suelo. Nuestro métier siempre fue el suelo. ¿Querés que te pasen de allá? No, sí, no, tengo que hacerlo sola. Perdón que me interrumpa, ¿poder usar el micrófono? Porque la estamos grabando, si no, no me podés agarrar. Bueno, listo. Para aumentar la producción de alimentos se usaron durante mucho tiempo, los fertilizantes químicos. Y acá más o menos les pongo qué es un fertilizante químico, donde es una sustancia natural o sintética que contiene uno o más nutrientes. Los fertilizantes químicos más importantes corresponden al nitrógeno y el fósforo. El potasio siempre viene también acompañando, pero el potasio recién ahora pasa a ser un poco limitante de los cultivos. El nitrógeno, como ustedes saben, se produce por síntesis en los fertilizantes con un gasto energético impresionante, y aparte de un gasto energético impresionante, una contaminación importante para el medio ambiente. O sea que acá todo está muy relacionado, porque no se puede hablar de contaminación del aire, del agua y del suelo, no. Se habla de la contaminación en general, porque una cosa pasa a la otra como en algo circular. Estos fertilizantes que al principio se agregaron al suelo, como dicen algunos, se agregaron al suelo porque fue lo que sobró. Vieron que andaba todo bien con el nitrógeno que habían sintetizado, los nitratos que habían sintetizados para la guerra, también servían cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial para fertilizar el suelo. Y seguimos haciendo desde el nitrógeno del aire más el hidrógeno, los juntamos con temperatura y presión y hacemos amoníaco, y de ahí en adelante vamos a fertilizar el suelo. Eso hizo que las cosechas aumentaron un montón, ese fertilizante químico hizo eso, que aumentaron un montón las cosechas, y apareció otro limitante, que fue el fósforo. Y entonces pensamos escarbar los fósforos. El fósforo, como ustedes, si no lo saben, ya se lo cuento, el fósforo es algo
que se va a acabar, porque el fósforo está en el suelo, está en el fondo del mar, y sacarlo del fondo del mar es carísimo. Y hay un montón de países africanos que tienen fósforo como fosforita, y se le agrega también esa fosforita, se procesa, no sé, yo la parte química no la conozco, como se hace el fertilizante, y finalmente se hacen estos fertilizantes químicos que tienen estos tres componentes, nitrógeno y fósforo. O sea que estamos acabando algo que es algo que se va a acabar, porque el fósforo se acaba, por lo menos en superficie, por lo menos para sacarlo rápidamente, por lo menos para que no sea cara, y entonces se mezcla con el nitrógeno y esto da unas cosechas fabulosas. ¿Qué tienen de ver? Esto es fenomenal. Fíjense ustedes cómo en los últimos tiempos aumentó el consumo de fertilizantes químicos. Casi tan exponencialmente como la población, porque algo hay que darle de comer a la gente que están haciendo. Esto tiene ventajas, lo de los fertilizantes químicos. A mí los fertilizantes químicos me parecen sensacionales para un primer momento, porque actúan muy rápido, la respuesta es inmediata. Uno puede hacer prácticamente un fertilizante químico a medida para determinado cultivo. Y en general, si ustedes ven, casi todos los contienen nitrógeno, fósforo y potasio, que son los necesarios, que son macronutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Son más baratos que los fertilizantes orgánicos y más fáciles de distribuir. Hay toda una industria de la maquinaria detrás de eso, que ya está toda organizada, que anda perfecto, está totalmente aceitada. Y todo eso permite el crecimiento de las plantas en una misma área, a veces, sin necesidad de hacer rotaciones, o sea, siempre se puede plantar lo mismo, trigo sobre trigo, soja sobre soja. Eso, por supuesto, trae un problema de deterioro del suelo que no tiene precio. ¿Qué desventajas tienen? Afectan a los microorganismos del suelo. Aparte de mí, hay otras personas que les interesan los microorganismos del suelo, pero que no haya microorganismos en el suelo o que los microorganismos del suelo no estén en un ambiente que le permita su crecimiento trae otros problemas que no son solamente nutrición. Por ejemplo, el suelo pierde la estructura, los suelos no tienen suficiente aireación, las raíces no pueden crecer, etcétera, 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 etcétera. Si quieren un día se vienen por micro allá a Exactas y yo les cuento todo. Aparte de otra desventaja más, y este también es una desventaja de contaminación. Miércoles, va para todos lados esto. Ahí está. No. ¿Otro más? No. ¿Todo más? Sí, ¿cuándo voy a aprender a manejar esto yo? Chao. Ahí está, es esa. Bueno. El problema más serio que tienen es que, fíjense, que se filtran a las aguas subterráneas. Los fertilizantes inorgánicos se lavan del perfil, van a las napas y se contamina el agua que después uno utiliza para tomar. Como estos fertilizantes se disuelven rápidamente, este proceso es muy rápido y se aprovecha muy poco, las cosechas se aprovechan muy poco y entonces todo se pierde debido a esa rápida percolación que tienen en el perfil del suelo. Y, por supuesto, eso hace que los microorganismos que están en el suelo se vean afectados en su crecimiento porque pierden la cantidad de esos microorganismos que son beneficiosos y que hacen el mismo proceso que harían naturalmente, se deja de funcionar. Directamente, ¿para qué van a fijar nitrógeno? Los rizobios si pueden vivir saprofíticamente utilizando la materia orgánica porque el nitrógeno viene de otro lado. ¿Cómo se llama? El rizobium funciona si no tiene suficiente nitrógeno en el suelo, entonces hace unos nódulos divinos. Ahora se los voy a mostrar.
Otras desventajas más es que alteran el equilibrio de nutrientes, los fertilizantes químicos, porque no se reponen los micronutrientes, y los micronutrientes son importantes porque los alimentos incorporan esos micronutrientes y uno incorpora esos micronutrientes a través de los alimentos, sino después tienen que aparecer alimentos alimentos fortificados, se le agregan artificialmente esos micronutrientes. Y aparte, el exceso, porque la mayoría de los fertilizantes son nitrogenados, el exceso de nitrógeno se va a la atmósfera y crea todos los problemas del efecto invernadero. A ver si la pego con esto. Y otra desventaja económica que nosotros tenemos en este momento es que los productores, entre ellos Rusia, que en este momento está en guerra, podría ser Rusia como podría ser cualquier otro país, que fabrique fertilizantes químicos, no fabrica fertilizantes químicos, se dedica a la guerra y los fertilizantes químicos son más caros. Y a nosotros, a los países que no somos productores de fertilizantes, como es la Argentina, por lo menos no tanto como los que consume, se ven seriamente afectados. A ver si puede ser. No ves que no la pego. No. Te juro que no quiere caminar conmigo esta cosa. Con ninguno, ya los toqué todos. ¿Tendrá pila? Ahí está. ¡Ah! Se lo pasan desde allá, Alicia. Ay, dale. Se lo pasan desde allá. Bueno, listo. ¿Qué dice la FAO de esto? La FAO, como ustedes saben, se ocupa de todos estos problemas de la agricultura y de la alimentación y de la pobreza. Dice que el aumento de precios de los fertilizantes va a ser creciente y por lo menos durante todo este año, y que los biofertilizantes, por eso se los puse en rojo, es una, y otras alternativas, ¿no?, que tienen el manejo de la agricultura, pueden ser una solución a el problema que los fertilizantes químicos le traen a la población. La aplicación de estas tecnologías, que son bastante amigables y bastante sencillas de aplicar, podría ser muy beneficioso para los países de América Latina y del Caribe. ¿Me puedes pasar? El otro problema que trae, como dijimos antes, que es que los fertilizantes también nos traen contaminantes. Por ejemplo, los contaminantes orgánicos, no solamente que son los fertilizantes, sino también los pesticidas, los antibióticos, que son los nuevos contaminantes que van asociados también a la producción de carne, que en la Argentina es un país productor de carne. Los antibióticos y las hormonas que se le dan al ganado también es un contaminante. Los otros contaminantes que nosotros tenemos son los contaminantes inorgánicos. Y de eso después voy a hablar un poquito más porque estamos trabajando en eso. Que son metales, muchos de ellos son metales pesados, que están en baja concentración en el suelo, pero que la contaminación que produce es muy importante. Dentro de los metales inorgánicos vamos a encontrar dos tipos, unos que son esenciales en baja concentración, como son toda esta listita que le puse allá, y otros que no son esenciales, que son los más duros de sacar, como son la otra lista que le puse más abajo. Entre ellos el arsénico, el cadmio, el cromo, el mercurio, todos esos. Los primeros metales son tóxicos en altas concentraciones. Cuando está en baja concentración maneja bien, los cultivos los manejan bien. Y en cambio los otros, los metales contaminantes no esenciales, son tóxicos aún en bajas concentraciones. Dale. Entonces, esos suelos, además, esos metales pesados, muchos de ellos por lo menos, vienen
como, como contaminación, ¿saben de qué? De los fertilizantes inorgánicos. El fósforo, que en realidad no que se agrega al suelo como fosfato, no viene de una síntesis química, sino que viene de sacar fosforita, tiene un montón de esos metales pesados que van a contaminar el suelo. Hay un montón de contaminación de suelo en la pampa húmeda, digámoslo, en la pampa húmeda. Contaminación con metales pesados bastante importante que se transfiere después esos metales a los alimentos y de los alimentos nos tocan a nosotros. Entonces, después, cuando la concentración de esos metales o de esos contaminantes es muy alta, hay que hacer un proceso de recuperación de suelos que es muy costoso. Es muy costoso porque hay que hacer lavado de suelo cuando se hace en el lugar, le ponen un montón de cosas para que el suelo, de alguna con ese lavado se arrastre esos metales que pueden ser pesados o otros contaminantes no necesariamente metálicos, se arrastren del perfil del suelo y ese suelo puede ser de nuevo utilizado. Y hay otras cosas hay otras contaminaciones que son peores todavía. Entonces, como son cuando hay un problema en una planta atómica o hay un problema de ese tipo, que hay que sacar el suelo, llevárselo a otro lado, tratarlo y volverlo a poner. ¿Ustedes se imaginan cuánto cuesta eso? Un montón. Solamente el traslado de ida y vuelta del suelo ya es un montón de plata. Entonces, lo que se está aplicando ahora es esto de acá, que es la fitorremediación, que permite restaurar estos suelos que son contaminados. Y dice, a ver, ¿y yo qué hago con la fitorremediación? Yo planta, nada. La planta para mí es el soporte de los microorganismos. Entonces, lo que se hace para remediar el suelo es agregarle a esas plantas microorganismos para fitorremediar. Porque los microorganismos lo que hacen es hacer que esa fitorremediación sea más eficiente. Les aseguro que es maravilloso lo que pueden hacer los microorganismos en la recuperación del suelo. Así que por favor pónganse y lean, como le digo a los alumnos. Todo mal, dale. Y llegamos a los bioinoculantes, porque hasta ahora hablamos de los pobres microorganismos y de todos los problemas que tiene la humanidad. ¿Qué son los bioinoculantes? Son microorganismos vivos que pueden estar en crecimiento activo o como estructuras de reposo. Eso es con lo que trabajo yo, lo demás no. Que se agregan ¿a dónde? Se agregan a las semillas o se pueden agregar a las plantas, cuando las plantas tienen una etapa de invernadero. Ahí es muy fácil agregar microorganismos, porque uno puede controlar la situación en el campo, cuando uno inocula una semilla, pobre semilla, y bueno, depende con lo que se encuentran los microorganismos y la semilla, es que vaya a crecer o sea más o menos eficiente. Pero en las plantas que uno pone en invernadero, las inoculaciones es sensacional la diferencia que tienen de crecimiento. Esto puede ser, estos inoculantes se pueden utilizar, por eso va todo junto, es un paquete, para favorecer el crecimiento de las plantas o para restaurar suelos contaminados. Esos bioinoculantes solo son eficientes, pero si se aplican con otras cosas funcionan mejor. O sea, cada uno hace lo que puede. La cantidad por ejemplo, de fertilizante que uno le puede poner a la planta es mucho menor. Entonces la contaminación es mucho menor y todo ese círculo del cual estábamos hablando funciona más aliviadamente. Esos inoculantes, que uno agarra una semilla, eso es maravilloso, y le va poniendo cosas a la semilla. Es una maravilla.
Porque ustedes ponen la semilla, después le ponen un pegamento, sobre el pegamento le ponen ¿cómo se llama? Los microorganismos, y después hasta le puede poner algún promotor de crecimiento o le pone otro microorganismo, y hace como una serie de capas a la semilla. Entonces, la semilla, en cuanto germina, tiene todo eso a su alrededor y entonces rápidamente lo incorpora. Eso se hace muchísimo para la semilla de los cultivos extensivos. Por ejemplo, para soja, se hace también para los tréboles, para pasturas de animales. Las semillas se cubren con cosas, con capas. Y hay toda una tecnología que es espectacular, que permite recubrir la semilla con distintas cosas y sale como un paquetito la semilla. La semilla no es más la semilla, sino es la semilla más un paquete. En eso pueden trabajar los biotecnólogos hermosamente. Realmente es un trabajo que a mí, cuando yo vi son aparatos sencillos, son como spray que les van poniendo con distintas cosas. Y encima, al final, para terminarla, le ponen un colorcito. O sea que uno sabe que esa semilla, por ejemplo, esa semilla de alfalfa tiene rizobio, tiene un controlador de enfermedades del trébol, tiene un protector contra la sequía. Todas estas cosas, como por capas, se le van poniendo. Entonces, la semilla rosa tiene eso. La semilla verde, que está verde, pintada de verde, hay una cosa que le falta o le agregan otra cosa más. Es muy, muy interesante toda la tecnología que se está haciendo en semillas. Es una maravilla. Yo tuve oportunidad una vez de recubrir semillas y es maravilloso, porque nosotros, a ver, en la facultad nos arreglamos como podemos. No tenemos todos esos aparatos, pero poder ir a llevar las semillas a una empresa donde le ponen las capitas de distintas cosas y después mandan la semilla como si fuera un paquetito con todas las cosas, a mí me parece un proceso sensacional como para la gente que le gusta la parte biotecnológica o la parte de microorganismos. No sé por qué, pero a mí me parece... Es poder... Es esa cosa que nosotros hicimos en el laboratorio, la caja de Petri, la interacción entre los microorganismos, llevarlo a la vida real. A mí la vida real siempre me pareció mejor que la otra que se lee en los libros, pero bueno, es una cuestión mía, de la locura, de la locura generacional. Entonces, todas esas cosas hacen que no solamente la semilla tenga muchos microorganismos que son inoculados, sino que aparte se los protege a esos microorganismos para que tengan éxito. Dale. ¿Y de dónde se sacan esas cosas? Porque esto es lo que me gusta hacer a mí. Se saca el microbioma de la planta normalmente. Uno en el campo, cuando va al campo, mira las plantas que están mejores, se recogen y se le empieza a sacar los microorganismos con que están. Esos son con los métodos químicos que van a aprender los estudiantes acá. Los métodos microbiológicos, químicos y eso, acá lo van a aprender todo, a cómo se sacan microorganismos, cómo se clasifican, mirar cómo se hacen, cómo se comportan uno con respecto al otro, buscar reacciones de antagonismo, de promoción de crecimiento de un microorganismo con otro. Todo eso lo van a aprender a hacer acá. O en cualquier otra carrera donde el estudio sea los microorganismos y aprender a trabajar con ellos. Y bueno, una vez que tenemos identificado el problema, que en el caso nuestro con 2 nos alcanzan, que es remediación de suelo y hacer crecer más las plantas, una vez que nosotros tenemos el problema identificado, hay que empezar a buscar los microorganismos implicados en la resolución del problema. Les digo que el trabajo este mejor que uno del tema se enamore porque le lleva toda la vida. Entonces mejor que uno lo quiera el tema, aunque se enoje con él cada tanto, pero que lo quiera porque es un trabajo para seguirlo y seguirlo y seguirlo, porque cada vez aparecen nuevas herramientas que se pueden aplicar a esto mismo y cada vez el conocimiento se hace más profundo y cada vez se pueden hacer más cosas. Entonces, vamos a sacar los microorganismos implicados en la resolución del problema. Y bueno,
El otro problema que aparecen es, una vez que uno los tiene sacados, o sea que ya los tienen aislados, no, eso es un biológico, ¿no? Que una vez que uno lo tiene aislado, porque eso significa sacarlo el microorganismo que está implicado en la resolución del problema, se saca, se lo hace crecer, que no es un problema menor tampoco, porque los microorganismos se contaminan, vienen con cosas, vienen con bacterias, sobre todo yo que trabajo con hongos y las bacterias me ocupan toda la vida, y hacerlo crecer en cultivos puros, para después poder hacer eso que yo les decía, cubrir la semilla en capitas, para que después el productor lo ponga en el campo y le salga un campo divino, sin plagas y sin necesidad de ponerle litros de fertilizante. Hay que hacer interacción con los microorganismos, ya sea para potenciar el efecto o para reprimir que crezcan. Y después, que no es un tema menor, ¿cómo se aplica? Si se aplica de forma líquida, si se aplica en polvo, si se aplica en forma sólida, es toda una tecnología que desarrolla la gente que trabaja en tecnología de semillas, más que nada, para después utilizar ese inoculante que nosotros de alguna manera le diseñamos hasta que lo tenemos crecido en un Erlenmeyer líquido, y decimos, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Dónde lo pongo? Entonces la persona que está, la persona que sabe de eso, ¡ay, qué suerte! Llegaron los alumnos, bienvenidos. Llegaron, entonces, una vez que uno tiene eso, a ver, hay gente que sabe la parte de cómo eso se va a utilizar para que la producción aumente o el suelo que queremos remediar se remedie. Vamos. De los bioinoculantes para la agricultura, en el país se producen unos cuantos. ¿Qué tipos de bioinoculantes? Bacterianos, fúngicos, consorcios monoespecíficos, todo eso lo pueden hacer ustedes. Toda esa información, ustedes cuando salgan de acá van a tener todas las herramientas para poder hacer eso. Y yo les voy a mostrar tres que para mí son lo más. No, para atrás. Ahí está. A ver si me da. No, que me va a dar. Es la madre, esto que les estoy marcando así yo, es la madre de todos los inoculantes, como yo les digo siempre, es Rhizobium. Rhizobium es la bacteria, que ustedes la saben, que es capaz de fijar nitrógeno cuando produce simbiosis con una leguminosa. Y forma estas cositas así, que son los nódulos. Esta es la bacteria que no dice nada, y lo que es divino es este nódulo que tiene las bacterias adentro que están fijando nitrógeno. Creo que Rhizobium y toda la familia de los Rhizobium, todas las distintas géneros de esa gran familia que son las Rhizobiaceae, todas esas fueron los que dieron las pautas de cómo se hacen los inoculantes, porque fueron los primeros y los que le hicieron punta porque el fertilizante nitrogenado era escaso o era muy caro. Entonces, en esto se puso un montón de esfuerzo. Acá hay varias fábricas que producen inoculantes a base de Rhizobium. Decimos Rhizobium, y que inoculan todas las leguminosas, entre ellas la soja, que tiene mala prensa, pero la inocula. El Rhizobium no tiene la culpa. Otro que es muy lindo, que a mí me gusta, este es para mí, porque a mí me gusta este. Este es un hongo que se llama tricoderma. Este hongo, fíjense lo que hace, es un controlador de plagas. Miren lo que le hace, este es otro hongo, y miren lo que le hace el tricoderma. Traga, y se le enrosca de encima. Y controla la enfermedad de esa forma, entre otras formas. También produce exudados, y esos exudados también se pueden aplicar de distintas cosas. Pero los hongos son maravillosos porque hacen todo.
Bueno, y este se los presento como es como lo mirarían al microscopio, por si alguna vez lo ven. Y ya saben que tiene como una forma de arbolito, muchas veces con una espora en la punta. Esta es la parte vendría a ser vegetativa, y esta es la parte reproductiva. Lo que tiene el lindo tricoderma, igual que las bacterias, es que ven esa cosa verde que produce ahí. Bueno, esas son esporas. Entonces es muy fácil trabajar con esporas, porque esas esporas uno las saca directamente, una cosa que se usa similar a la de las bacterias, con un rastrillo de las bacterias. Bueno, cuando ella mismo saca las esporas, hace una dilución y la puede aplicar directamente a la semilla. Entonces es muy fácil de trabajar con eso. Es maravilloso porque aparte produce una cantidad espectacular. Una vez que uno le toma la mano y lo hace crecer y lo hace esporular y le encuentra la mano a la velocidad del shaker, todo ese trabajo lo hacen ustedes. No los productores les usan la semilla como viene. Bueno, y después estos dos que se usan mucho, y también hay otro grupo que se le está dando bastante importancia ahora, que también son hongos. Yo les cuento lo de los hongos, después les cuento otra cosa más de la bacteria. Pero otro grupo que son hongos que colonizan las raíces, pero que son hongos beneficiosos, que son responsables del traslado de fósforo desde el suelo a la planta. Estos son un grupo de hongos que se llaman micorrizas, entre ellos estos son micorrizas arbusculares, que están presentes en el 80% de las especies vegetales. O sea que aprender a trabajar con esto es todo un tema, porque es un tema que tiene futuro. Bueno, ¿me puedes pasar la otra? Ahí está. Entonces, encima, esas cosas por separado no. Nosotros nos pusimos ahora a trabajar ¿con qué? Con consorcios microbianos. Eso se los cuento porque me cansa. Y entonces uno mezcla cosas para después hacer las inoculaciones. Mezcla cosas que, por ejemplo, organismos que son detoxificadores, con uno que es celulolítico porque quiere que vaya más rápido la descomposición del rastrojo que se pone encima para que no se acumule en el suelo. Y después le pone también una micorriza que le va a sacar el fósforo de no sé dónde. Y esa es la nueva cosa en los inoculantes. Mezclar cosas para que un mismo inoculante sea capaz, inoculante con un nombre comercial seguramente, tenga muchas cosas que realicen muchas cosas. Entonces, con una sola aplicación, todo está metido o en la semilla o en la planta que nosotros queremos que crezca. Dale. Ustedes van a encontrar en internet que hay un montón de estos productos que se venden, y esos productos los van a encontrar en líquido, en polvo o liofilizado. Los liofilizados son un golazo. ¿Por qué? Porque no necesitan temperatura ni necesitan humedad. Cuando uno hace un inoculante que es en medio líquido, es que tiene que estar refrigerado, y cuando llega hay que ponerlo enseguida, porque si no pierde viabilidad, etcétera, 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 etcétera. Todas esas cosas le pasan al inoculante. Entonces, un inoculante que sea liofilizado, primero, ocupa poco lugar. Es más barato transportarlo. Y segundo, uno lo puede dejar en condiciones aproximadamente buenas o normales, no a 50 grados y al sol, pero sino en condiciones normales, que se dura mucho tiempo. Así que esa es otra problemática que viene junto con los inoculantes, en cómo después se va a todo eso que nosotros investigamos en el laboratorio o que probamos en el invernadero, lo transportamos a la planta. Dale. Algunos ejemplos de estos tenemos a Penicillium vilae, que es un solubilizador de fósforo. Penicillium vilae lo que tiene de bueno, aparte que lo fabricaron los canadienses hace bastante, lo descubrieron, hicieron un montón de plata vendiéndolo por todo el mundo. Es genial porque anda muy bien. Acá en la Argentina hay una fábrica que se dedica a hacer inoculante con Penicillium vilae, que se usa básicamente para fósforo, pero tiene otras cosas como sirve para controlador de algunas pestes, como promotor de crecimiento, tiene otras ventajas. Dale.
Otro controlador que vimos recién, que es el que me gusta a mí, es tricoderma, y dentro de ellos tenemos a tricoderma viride, tricoderma harleum, hay un montón de tricoderma, que actúa como controlador de enfermedades, y resulta que es controlador de enfermedades de plantas de mucha importancia, como por lo menos para nosotros, como es la soja, el maíz, el trigo, el arroz. O sea que es un biocontrolador interesante. Tiene, por supuesto, cuando uno habla de... No es que hacen una sola cosa los bioinoculantes. Los bioinoculantes tal vez su acción mayor es como biocontrolador de enfermedades, pero también, ya que estamos, como es biológico y es una célula y produce exudados y cuando se muere va al suelo, y etcétera, 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 eso ustedes lo saben tanto o mejor que yo, también produce otras cosas que son beneficiosas para las plantas. Más que nada, yo lo puse a tricoderma como biocontrolador de enfermedades, que es una de las cosas que nos... porque es tal vez su camino principal, pero tiene otro montón de cosas más. Todas estas de ahí son todas enfermedades que tiran los cultivos abajo, y si no se pone el biocontrolador, lo que hay que poner es un pesticida, y el pesticida que trae contaminación, porque el suelo se contamina, no solamente el suelo, yo no voy a hablar del suelo, pero se contamina la comida que nos comemos nosotros y que nos intoxica. Dale. Y bueno, y este es bacteriano. Puse primero los hongos y acá tenemos a Rhizobium, que es una bacteria que puede, por ejemplo, utilizarse, aparte de inocular la soja, y inocular pasturas. La tecnología para inocular pasturas es la que vi yo, que les conté hace un rato, que es esa de poner, como tiene semillas muy chiquititas, de poner las capitas para que tenga todo, y la pastura enseguida sea capaz de establecerse en un determinado lugar. Acá son algunos de los tréboles que normalmente se inoculan. Y en el caso del Rhizobium, como siempre, en los inoculantes microbianos siempre se pone una cantidad importante de bacterias por mililitro, o por semilla, o por lo que sea. Porque esa bacteria que nosotros estamos poniendo tiene que desplazar a la bacteria que está en el suelo y que es natural, pero que fija menos nitrógeno. Y a nosotros lo que nos interesa es que en el caso de Rhizobium fije mucho nitrógeno en esa pastura, que la pastura tenga mucha proteína, tenga mucho nitrógeno, y la vaca que se la coma tenga un alimento que la haga crecer rápido. Esto es una cuestión totalmente económica, que ustedes pueden resolver desde lo que van a aprender. Este contenido proteico yo se lo puse porque hace que la conversión de carne, aumente la conversión de carne y leche, y que aparte es otra cosa que se está trabajando con cepas que aprovechan el nitrógeno remanente que está en el suelo de otros cultivos. Ahí hay que poner alguna otra cosita más, porque si el Rhizobium tiene nitrógeno en forma de nitrato, el Rhizobium no fija. Tiene que tener el nitrógeno para que sea aprovechado por el Rhizobium, tiene que ser gaseoso. Esta práctica es una práctica no contaminante y que evita la contaminación de las napas por el nitrógeno que se le agrega para que los cultivos crezcan. Dale. Otro que también a mí personalmente me llama la atención son los consorcios de bacterias que se usan ¿para qué? No, esto es bárbaro. Eso lo vi en Río Cuarto. Es genial. En los silos donde se guardan los forrajes, yo ni lo sabía, yo soy de acá, de Cava del centro, o sea, Cava el centro. Vacaciones en Córdoba, la costa, ¿no? Ya está, listo. Entonces, un día voy a Río Cuarto y me dicen, no, porque las bacterias, vamos a poner bacterias en el silo, no sé qué, me siento el cuento, vamos a ver las bacterias.
Resulta que hacen un consorcio de bacterias. No solamente que hacen un consorcio de bacterias, sino que le agregan enzimas celulolíticas. Y acá eso se lo agregan al pasto, para que la vaca que se come ese pasto, miren ustedes, para que la vaca que se come ese pasto no tenga problema de digestión. Entonces aprovecha más rápido la fibra que se le está dando y la vaca crece más rápido. Fíjense los problemas que tiene la gente de Río Cuarto que nosotros no tenemos. Hacer que la vaca crezca para que nosotros la comamos. Bueno, entonces lo que hacen es un consorcio de bacterias que tienen distintas formas de fermentación, que hacen que el pasto se ponga, el pasto ensilado ya armado, se ponga más asimilable. Y aparte que el silo, muchas de estas bacterias lo que hacen es controlar los hongos que pueden crecer en ese pasto, como por ejemplo Fusarium, que produce micotoxinas. O sea, tiene una doble función ese consorcio bacteriano. Por un lado, hacer que sea más digerido ese pasto, y por otro lado es que controla cualquier contaminante fúngico en este caso, porque la persona que me llevó trabajaba con Fusarium justamente, para que Fusarium no se instale y produzca micotoxina que después envenena a la vaca. Fin del cuento. Vamos con otra. Hay otras bacterias como el Pseudomonas florensis. Esa bacteria es una bacteria promotora de crecimiento que produce sustancias como son hormonas, auxinas, giberelinas, citoquinas, que hacen que germinen rápido las semillas, que hacen que se formen muchos pelos radiculares, que en general benefician el desarrollo de los cultivos. Y además producen antibióticos y otras cosas. Y también incrementa la disponibilidad de fósforo en el suelo. Nosotros estuvimos trabajando en un momento con un consorcio de pseudomonas y micorrizas para ver cómo respondía el consorcio. Es un dolor de cabeza, pero bueno, vamos para adelante. Bueno, entonces el uso de fertilizantes químicos naturales o sintéticos tiene mucho gasto de energía, pero mejoran los cultivos rápidamente, causan estragos en cuanto a calentamiento global y cambio climático. Y el uso de bioinsumos puede considerarse como una opción de mitigación adecuada al problema de los fertilizantes. Ya que normalmente podemos, por lo que estuvimos hablando, los microorganismos lo que hacen es ayudar a que haya nutrientes disponibles para el crecimiento de las plantas y mantienen en general la calidad del suelo. Con todo, les cuento de que hay toda una historia respecto a los bioinsumos que uno pone, que son foráneos, que no son del suelo que corresponde. Entonces ahora hay toda una línea de que los microorganismos que uno usa en determinado lugar sean de ese lugar. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos desplazando las poblaciones naturales que tienen los suelos y eso a la larga trae problemas. De cualquier manera, la reglamentación existe. Yo de eso me desayuné hace muy poco, porque la CONAVIA tiene todo reglamentado, cómo hay que hacer, cómo hay que ponerlo, lo tienen todo perfecto. No sé cuánto es el control, pero en general existen las normas, lo que hay que hacer es aplicarlas y ya está, para que todo ese problema del manejo de microorganismos no produzca un empobrecimiento de las cepas autóctonas en función de las cepas foráneas. Hay que tener bastante cuidado. Les cuento una cosa de un trabajo que leí hace poco. Yo me voy a sentar para contarles el tema. Resulta que en Italia, a mí me llamó la atención, usan para hacer el vino, bien de historia rara. En Italia usan para hacer el vino, yo nada tampoco, cepas que compran para hacer la fermentación. Y esas mismas cepas que usan en un lugar de Italia, la usan en otro lugar. Ustedes saben que hay alimentos
en este lugar es bastante lindo hablar de ese tipo de cosas porque la gente tiene otra formación. Hay cosas que son regionales y que cuestan más y se pagan más porque son de esa región. Como empezaron a usar levadura, esto fue un experimento que se hizo con una marcación de levadura, un trabajo espectacular, hecho con biología molecular, un trabajo espectacular porque hay mucho dinero detrás de eso. Empezaron a estudiar qué estaban poniendo los productores de vinos regionales a sus uvas. Y se encontraron que estaban usando un determinado inóculo de levaduras para que empezara la fermentación, que la compraban. ¿Qué pasó con eso? Agarraban esas levaduras, después cuando terminaban de hacer el vino, no sé, podemos hacer el vino, y la tiraban al campo. Desplazaron las levaduras naturales que tenían ellos que le daban el sabor a cada vino distinto. Yo no soy tan tomadora de vino como para poder llegar a esa conclusión, pero los tomadores de vino sí que lo saben. Sí que lo saben. Los vinos de los Cedonia, los vinos de los Cedonia, los vinos de la Toscana, los vinos del sur de Italia, los vinos del norte. Y resulta que todos los vinos tenían el mismo gusto, y resulta de que era porque las levaduras que estaban poniendo, las levaduras industriales, eran tan eficientes, la fermentación se cerraba el tiempo, no sé qué cosa, no sé qué cosa, la cuestión de que estaban perdiendo la calidad del vino. Cuestión de que ahora tienen un montón de tipos trabajando, tratando de encontrar esas mismas levaduras autóctonas que estaban en aquel entonces, para que los vinos sigan manteniendo su origen, su calidad de origen, no sé cómo. En todo un mambo son países que nosotros nos damos cuenta de eso. Bueno, estaban perdiendo plata con eso porque después el mercado internacional no sé qué pasa, que no lo quiere. Así de fácil. Es todo un tema. Hay un tema así de exquisitez. Nosotros con un vinito cualquiera les arreglamos, pero... No, con un vinito cualquiera no, somos productores. No, nos arreglamos nosotros. Perdón. Yo sí, por lo menos mi nivel, pero el vinito... Digamos, el vinito no es por el origen, sino por... A ver cuánto tengo... Un vino... Ya iba el vino, vamos a ver. Pero realmente es un problema que se vio acá en el vino y se puso en el manifiesto. Y estábamos hablando en una reunión que tuvimos previo a una reunión acá de que esas cosas se pueden pasar y que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Para una economía así muy regional como era la asunto del vino, no sé acá cuál sería la equivalente, a lo mejor la de los dulces, a lo mejor los dulces de la fruta que se producen en el sur, a lo mejor toda la microbiota que tienen es diferente, y si nosotros estamos agregando cosas bioinoculantes que vienen de otro lado, a lo mejor le producen cosas raras a los dulces o al vino o a lo que sea, digamos. Pero son cosas que uno lo tiene que tener presente, sobre todo ustedes que van a estar, yo les digo a los alumnos que van a trabajar en la biodeterminación. Todas son cosas que uno tiene que tener un poco acá en la cabeza cuando se pone a trabajar con esto. Yo, cuando vi el problema que se le creaba a los canos por el asunto del vino, no lo podía creer. No lo podía creer. Pero bueno, así que bueno, acá la reglamentación existe, acá si uno quiere cuidar las cosas, las puede cuidar, la cuestión es que tenga una gana, como que tenga una gana. Bueno, entonces, nada, esto ya está. ¿Qué tiene que ver? ¿Los minutos curantes o no? Me falta un tocachito. Después lo vuelvo a decir. El otro problema es la contaminación, por eso estamos metidos ahora bastante. Que no es un fenómeno nuevo, pero que es un gran problema. Es así. Y que hay muchas actividades que realiza la humanidad que son responsables de contaminación.
y afecta tanto a los países desarrollados como a los desarrollados, pero a los desarrollados les afecta más, porque vimos al principio de que los no desarrollados, sobre todo los del hemisferio sur, tenían más problemas de contaminación. Existen las leyes para controlar el impacto, hay que aplicarlas solamente porque el impacto que tiene la contaminación del suelo en la salud de la gente es muy importante. Hay diferentes tipos de contaminación en distintos lugares, pero están todos relacionados. Así le termino. ¿Me pasás la otra? ¿Qué contamina el suelo? Esto lo saqué, pero me parece que es una buena, algunas cosas. Ya hablamos, como es me parece que esto resume bastante bien, la contaminación agrícola, que está dado por los pesticidas y los fertilizantes, básicamente. La contaminación que se produce por petróleo, que no solamente por derrames y por todo eso, sino por la cantidad de gases que produce, y muchos de ellos con efecto invernadero. También la agricultura produce también un montón de gases de efecto invernadero al producir los fertilizantes, y también la contaminación industrial. Nosotros tenemos acá, cerquita de Buenos Aires, en el Riachuelo, uno de los 10 ríos más contaminados del mundo, según la FAO. Tenemos uno de los 10 ríos más contaminados del mundo. Tenemos, porque estamos con el asunto del cambio, tenemos 4 partes por millón de cambio, cuando ya se consideran muy contaminado algo que tiene 1 parte por millón. El Riachuelo tiene 4 partes por millón y lo venimos contaminando de hace 200 años. Esto, todas esas cosas contaminan el suelo. Bueno, un cachito de fitorremediación, aguantenme y ya terminamos. Nosotros estamos implicados en un proyecto de fitorremediación, que es una tecnología también para el tercer mundo, porque es una tecnología económica. Lo único que es lenta, que ofrece una solución al problema de contaminación usando plantas y los microorganismos asociados. Entonces se llama fitorremediación por las plantas, y ahora se le agregó otra cosa más, que es asistido por microorganismos. O sea que ahora ya no se habla más de fitorremediación, sino se llama de fitorremediación asistida. Porque los microorganismos, al poner distintos microorganismos, también estamos haciendo que la fitorremediación se acelere. Hay varias tecnologías que se usan, que son responsables, que son parte de la fitorremediación, como es la fitoestabilización, como es la fitodegradación, la fitoextracción, la fitovalorización y la rizofiltración. Todo eso. Nosotros ahora estamos trabajando con rizofiltración a través asistida por microorganismos, en el caso nuestro por micorrizas, que son las que actúan como filtro para una serie de contaminantes. Estamos enloquecidas con eso. Enloquecidas porque, a ver, chicos, discúlpenme, la microbiología, los varones que me disculpen, es cosa de mujeres. Así que busquen un laboratorio donde haya muchas mujeres, porque son cosas de mucha paciencia. Por eso, en mi laboratorio, cada vez que logramos tener 2 hombres, vienen de 2, porque de uno no se anima, porque somos como 6 mujeres y nos incorporamos 2 varones ahora. Vienen los 2 juntos porque las mujeres nos volvemos locos con nuestro cuidado, no gastar cosas, no gastar otra, pero ya los tenemos bastante domesticados. Entonces estamos trabajando con eso, con el asunto de la rizofiltración, y es un trabajo muy lindo porque el metal, estamos trabajando con cadmio, queda pegado al hongo que nosotros le ponemos y no lo deja entrar. Sensacional. Vamos, dale. Bueno, y acá tenemos simplemente lo mismo, nada más que lo encontré con un dibujo bien hecho, pues si me pongo a hacerlo yo no me sale así también. ¿En qué partes tiene, se produce cada una de esas, se puede aplicar cada una de esas tecnologías? Nosotros ahora estamos trabajando entonces con la rizofiltración, que es una, y con la fitoextracción y la fitoestabilización. ¿Por qué? Porque los exudados
producen las raíces y los microorganismos del suelo, hacen que los metales, nosotros estamos trabajando con metales pesados, los metales pesados queden en el suelo y no se muevan. Si no, hay que hacer un proceso como es la vitrificación, que es carísimo. En cambio, los microorganismos son los que se encargan de capturar el metal y dejarlo en el suelo sin que entre en la planta. Entonces, la parte aérea se puede usar para comer. La rizofiltración también colabora lo mismo. Y bueno, en el caso de que haya fitoextracción y lo que querramos limpiar es el suelo, hay microorganismos que están especializados en eso también, que hacen lo mismo y hacen que vaya más rápido a la parte aérea de la planta. Por ejemplo, si nosotros queremos concentrar en la parte aérea de la planta un elemento, esa es la próxima que tenemos, algún metal que sea muy caro, un metal que sea muy caro o que sea escaso. Eso se hace, y que está en el suelo, como contaminante, que está en el suelo, eso se pasa en el suelo está en bajas concentraciones, eso se pasa a través de la planta lo concentra, se corta y se recupera por técnicas electroquímicas. Cultivación de la planta y se vuelve a usar. Eso es parte de lo que ahora llaman la economía circular. Hace poco habían encontrado en Australia árboles que almacenaban oro, o sea, la planta no lo usaba para nada, pero almacenaba el metal pesado, el oro. El oro o cualquier metal que... En las hojas. El oro es más caro el oro, justamente. No, pero bueno. Pero es bastante. Los australianos, y aparte los australianos tienen bastante. Pero lo que pasa es que está diluido. Entonces la planta actúa como concentrador de esas cosas. La verdad es que nosotros vamos a tener una gran fuente de contaminación, que es lo que va a pasar en el norte. En el norte, cuando se empiece a explotar el litio, vamos a tener una fuente de contaminación que como para trabajar varias generaciones, ustedes y varias generaciones posteriores. Como es en Catamarca con la explotación del oro, que hay un montón de suelos contaminados por el mal manejo de los residuos. Entonces hay un montón de suelos contaminados que se pueden, utilizando esas técnicas, se puede de alguna manera reparar el daño hecho y que no vayan sobre todo a las fuentes de agua. Eso es lo más importante de todo. Que no vayan a las fuentes de agua porque eso es lo que se toma la gente. Dale. Creo que por acá estamos terminando. Entonces, los bioinoculantes potencian la acción de las plantas en la fitorremediación, por eso siempre se está hablando ahora de fitorremediación asistida por microorganismos. Y nosotros ahora estamos implicados en un proyecto que estamos trabajando con cadmio rizoférico. En este momento, creo, o dentro de un ratito, al CONICET van a subir, en la página del CONICET van a subir el proyecto, porque estaban interesados en el trabajo que estábamos haciendo. Los ecuatorianos y los venezolanos son, en general, un montón de países del Pacífico, del norte, no Chile, sino de Chile para el norte, son productores de cacao. El chocolate, la materia prima del chocolate. Ellos eran exportadores de cacao, después del cuento. Ellos eran exportadores de cacao a Europa. Resulta que la Unión Europea bajó, vamos para el contexto, el cacao se cultiva en suelos que tienen concentración de cadmio alto. Está buenísimo el trabajo, el proyecto. Tiene concentración de suelo alto. El cadmio está en gran concentración. El cadmio es tomado por el cacao, se va al fruto y se acumula en el fruto. Entonces, ese fruto del chocolate iba a Europa, de ahí hacían el chocolate suizo, el chocolate, no sé, europeo, inglés, no sé, el que les guste. Pero trabajaban con el chocolate
con el cacao que es originario de América, que crece ahí en los países estos. Resulta que la Unión Europea bajó los límites de la concentración de cacao que pueden tener las almendras de cacao, que así se llama el fruto de cacao, a las semillas de cacao. Y se les vino un problemón a todos esos países del Pacífico. Y nosotros representamos un proyecto utilizando microorganismos que de alguna manera regulen la entrada de cadmio a las semillas de cacao. Y ese proyecto fue financiado por el Fontagro y por supuesto con UNICEF, que es el que nos paga los sueldos. Entonces estamos buscando exactamente eso, un inoculante microbiano que se le pueda poner, porque es interesante porque el cacao tiene un momento que se trabaja con el cacao en invernadero. Entonces ahí, si uno hace una buena selección de un buen inoculante y se le incorpora en el momento del invernadero a las plantas, la planta es colonizada por eso y evidentemente esperamos de que el cadmio no suba a las nuevas generaciones de semillas de cacao. ¿Se entiende más o menos, no? Vamos a tratar de cortar a través del bioinoculante la absorción de cadmio y la llegada a la semilla de cacao. Previamente, por supuesto, los europeos, para asegurarse de la producción de cacao, ya lo tienen plantado en África. Ahora África es el mayor proveedor de cacao para Europa. Entonces ahora pueden decir, señores, yo quiero el cacao con tanto por ciento de cadmio, si no, no lo quiero, porque total tienen el otro. No necesitan. Les queda más cerca, África de Europa queda más cerca que el Pacífico de Europa. Entonces, bueno, hay toda una problemática económica detrás de esto. Bueno, esos son el tipo de cosas que se pueden hacer con los inoculantes. Yo no sé si hay algo más, así que si quieren ver el proyecto va a estar en la página del CONICET. Bueno, en lo que se viene en inoculantes, que es un poco de lo que hablamos, más que nada pasar de inoculantes monoespecíficos a inoculantes multiespecíficos y sobre todo a inoculantes que formen, acá lo ponen como biofilms, que de alguna manera los biofertilizantes tengan una parte bacteriana y una parte fúngica, de manera tal que las bacterias hagan el famoso biofilm de la que estaba interesado Mara, ¿te acordás? Hace muy poco, que en ese caso las bacterias esas serían en ese caso las formadoras de biofilm, se le podría dar un aplauso porque serían las más eficientes en la formulación de los inoculantes. O sea que esto es lo que se viene y en esto yo les diría que pueden trabajar los alumnos que salgan con información de este instituto. Nada, como ya les dije, creo que esta es la última, no sé cuál es la última. Dale, pasa. Los microorganismos son más. A los chicos, no sé, la verdad, como yo, en el caso nuestro, en el caso de los que trabajamos en microbiología, que hacemos la academia profunda, la gente que se dedica a la parte más industrial, este es un tema que es muy lindo, del cual hay que quererlo de entrada y trabajar muy duro porque si no los resultados no salen. Hay que hacer millones de experimentos. Si no les gusta hacer eso, dedíquense a la economía que están en otro tema. Pero si a ustedes les gusta la microbiología, les gusta la biotecnología, es que los microorganismos se pueden trabajar fácil. Se pueden trabajar bien. Y aparte no necesitamos tampoco la super infraestructura
hicimos la variación de las comunidades de hongos y bacterias en la pampa. Pero eso cuesta un montón de dinero. Es ciencia básica que después se aplica y que se recrea. Pero es algo que no es fácil conseguir. Así que, pero trabajar en laboratorio es una maravilla. Es una maravilla. El que no trabaja en laboratorio no sabe lo que se pierde. Es como Dios. Dios. Gracias, Alicia. Haciendo crecer cosas. Ahora vamos a ver si hay Preguntas no. ¿no? ¿Tampoco? No. Vamos a habilitar a ver si hay alguna pregunta. Igual yo sí no tengo una para hacerte. Cuando vos hablas de los bioinoculantes, contra los fertilizantes, la posibilidad de masividad. O sea, no me queda claro si podés ampliar la producción a hacerlo masivo. Porque los fertilizantes ahí te van a ganar Por supuesto, por lejos. La química va lejos, pero escúchame, si nosotros estamos hablando de que pueden trabajar la semilla, ya la semilla, cuando vos llegas a poder meterlo adentro de la semilla y lo tenés cultivado, ya está. Ya está. Te maté. Totalmente. Sí. Porque no Más que puedes hacer capitas. más que capitas, las capitas son geniales. No, pero aparte porque le podés hasta le podés poner determinada concentración de fertilizante químico de manera tal que la planta cuando empieza a crecer utilice las dos cosas. Pero llevarlo no es fácil, la historia. No. Con rizobio lo hacen con pseudomonas, con rizobio, con las bacterias lo tienen bastante puesto. Y bastante también tienen hecho con ciudadanos. Porque tienen una forma fácil de inocular. Hay cosas que no son fáciles de inocular. Por eso digo, depende cómo es el cultivo. Si es un cultivo masivo, como decís vos, creo que la solución es ponerlo en semilla, porque tirarlo en el campo hacia el rodillo no va, se pierde un montón. Igual que ahora, todo el mundo está hablando de la, como me dice Alejandro recién, de la agricultura de precisión. Yo me imagino al tipo con un gotero echándole un choque, nada de eso, o poniendo de agua, regando cada una de las plantitas. Complicado. En la agricultura extensiva. Pero se está haciendo bastante, cada vez más grande. Porque la maquinaria te acompaña. Sí, claro. La maquinaria, lo que pasa es que ellos acompañan con la maquinaria. Entonces, la tecnología, los ingenieros que hay que tener preparados para saber hacer eso, porque no lo hace cualquiera. Lo que estás hablando de la maquinaria es sumamente interesante, porque aquí existe todavía y vive un ingeniero agrónomo que trabajaba, creo que en el INTA de 9 de julio, 20 Miglia, que desarrolló la máquina para los insumos biológicos líquidos, que acá en Argentina realmente fue un aumento de un 15 o un 25% del crecimiento de la producción agrícola, pero que se dejó de utilizar exclusivamente porque la mayoría de los empresarios que tienen campos utilizan tercerizados para hacer la siembra. Y dejó de utilizarse. Como nosotros estamos trabajando desde Cabío hace mucho tiempo con el fertilizantes líquidos, empezamos a investigar en el mundo y hemos observado que en Brasil el 90% de la producción con bioinoculantes se hace con esta maquinaria que fue desarrollada en el INTA por 20 Miglia. Acá quedan 6 o 7 productores, pequeños productores que hacen esta máquina para inoculación líquida, pero en Inglaterra se está utilizando también esta máquina en Brasil, Perú, Paraguay y Chile. Los pocos que utilizamos en Argentina dejaron de hacerla porque como tenían que venir a cargar el fertilizante líquido, llevaba demasiado tiempo y por eso desapareció de la Argentina. Gracias. Entonces veo que por eso había desaparecido esto. Por la tercerización en la siembra. Claro, pero la parte económica la corrige todo. Estamos en el horno. Y como vos decías recién, hay una cosa sumamente interesante. Como vos contabas recién, lo más interesante es la inoculación directa de la semilla. Si vos inoculás en forma directa la semilla, el proceso es totalmente diferente.
Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de las capas de la semilla, porque como la semilla tiene poro, se tapan esos poros y hay un porcentaje de semillas que no funcionan. Exactamente. Pero sí la inoculación líquida directa. Y este fertilizador que inventó Ventimiglia te ponía el chorro en el momento, en el surco del fertilizante líquido. Te dejaba el fertilizante abajo con los microorganismos, con los consorcios microbianos, y encima le ponía a la semilla una inoculación múltiple, porque si lo haces con un consorcio microbiano, tiene defensa específica y estimulación, tiene directo todo, porque los consorcios microbianos, como los que usamos nosotros, tienen más de 80 especies microbianas. Y entonces la fertilización y la inoculación de la semilla es directa. Sí, directa y a lo mejor la semilla termina mejor. Totalmente, 25% de supervivencia. Ah, mira, un montón. Entre el 15 y el 25. Un montonazo. Un montonazo. A mí lo de las capitas me gustó, así que a mí me gustó y ya está. Y vas a ver que las capitas es el futuro, vas a ver. Porque van a inventar algo para que los poros no se tapen. Porque cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Para que los poros no se tapen y entonces después vas a estar contento con los dibujos. De colores, no, de colores no. Rosas, verdes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces le decimos muchas gracias a Alicia, gracias por la presentación. Y bueno, y los esperamos en otro. Hasta luego.